Bueno, muy buenas tardes para todos nuestros asistentes, a los diferentes profes participantes que se suman hoy a la tercera sesión del curso virtual sobre teoría de la actividad. Les damos una cordial bienvenida desde el equipo de la Cátedra UNESCO de la Universidad Distrital, también desde la red ISCA, representada por Viviana Holtman en este espacio, y también desde la red latinoamericana Comedi, pues representada por mí. Quien les habla es Diana Concha. Yo soy la persona que va a estar acompañándolos hoy en la presentación de los tres profesores que hoy van a liderar la sesión. Hola, José Manuel, Nicolás y Rodrigo, bienvenidos a este espacio. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirnos. Bueno, José Manuel Rubacalva Cervantes es doctor en Ciencias en Desarrollo Científico y Tecnológico por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es profesor investigador de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, comisionado a Sinvestat Monterrey, México. Sus líneas de investigación son la formación docente y la comunicación de ideas científicas por medio de narrativas, ambas desarrolladas desde la teoría de la actividad. Ha desarrollado proyectos de investigación en educación ambiental y en el uso de herramientas semióticas del aprendizaje como los experimentos mentales y las bombas de intuición. Nicolás Lukasovsky es profesor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Psicología Cognitiva y Aprendizaje por la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales FLATSO y becario doctoral por la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Forma parte de la Cátedra de Psicología Educacional de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Además, es profesor del nivel secundario para adultos en un bachillerato de educación popular. Sus trabajos de investigación se fundamentan en la perspectiva de la THCA, las didácticas específicas y la alfabetización académica en el nivel primario. Rodrigo Jara Bustos es psicólogo y magíster en psicología educacional de la Universidad del Desarrollo. Ha sido docente e investigador en varias universidades del sur de Chile, en temáticas relacionadas como convivencia educativa, bienestar en el contexto escolar, liderazgo educativo y teoría de la actividad. En la actualidad está coordinando la implementación de un programa de aprendizaje socioemocional en decenas de escuelas en el contexto de un estudio de impacto de este programa a nivel nacional. Bueno, pues como siempre tenemos unos maravillosos profesores que nos aportan muchísimo. Quedamos pues en manos de ustedes para todos que tengan una excelente sesión y pues seguiremos tanto desde Cátedra UNESCO como desde las diferentes redes apoyándolos a través del chat. Gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si Rodrigo, ¿querés comenzar a compartir? Sí, estoy pidiendo que me den el acceso para poder compartir la pantalla. Listo, Ya, Rodrigo. ahí está. Muchas gracias. Estamos listos. Bueno, Vamos a partir entonces. Cuéntenme porque se ve bien, si es que se escucha todo bien. Detalles importantes para poder Se ve partir. perfecto. Excelente. Bueno, Preciosa entonces, foto. súper. Muchas gracias. Entonces estamos. Ya nos han presentado. Mi nombre es Rodrigo. Estamos junto con José Manuel y Nicolás. Vamos a estar guiando esta clase, donde igual esperamos también que sea un poco más una conversación para poder ir construyendo esta cronología y este proceso de formación de la teoría también con la que estamos trabajando y que es la base también de lo que queremos llevar a cabo. Así que, Nico, te dejo la palabra Bueno, muchas para gracias. indicarnos. Gracias a todos por estar acá hoy.
Como les comentaba Rodrigo, el encuentro, la idea del día de hoy es compartir con ustedes los orígenes de la teoría histórico-cultural de la actividad. Para ello les convidamos y les preparamos una breve presentación visual en donde, bueno, vamos a ir conversando entre los tres. Y la idea también es que después de esta presentación ustedes puedan conversar en grupos, no demasiada gente, podamos conversar acerca de algunas preguntas que les traemos para pensar, bueno, ¿por qué es que nos tendríamos que interesar en la teoría y su historia, ¿no? Yo entiendo que quienes estamos acá, bueno, nos interesa la teoría, pero ¿por qué nos interesaríamos en su historia? Bueno, entonces, Rodrigo. sí, las preguntas que, bueno, van a estar guiando la clase hoy, queremos partir de manera muy clara que todos sepamos hacia dónde queremos llegar. Como Nico comentaba, en que nos aporta poder conocer la historia de la teoría para poder también entenderla hoy en día, ¿ya? En términos prácticos, qué implica cambiar la mediación por la actividad como unidad de análisis, que son cosas que igual vamos a ir abordando. Cuéntenme, ¿se ve la presentación? Aprovecho No, de vemos el preguntar. fondo de pantalla que tienes, El pero no fondo. la presentación. Ah, se ve solo el fondo de pantalla. Y yo pasando Precioso, diapositiva. pero solo... Ya vamos a Igual volver, vamos a aprovecho, compartir perdón Rodrigo, nuevamente. que sí, pero aprovecho para dejar en el chat las preguntas que vamos a tener eh, en mente a lo largo de esta sesión. No vamos a comentar todas. Cuando nos vayamos a salas vamos a comentar algunas, pero igual las dejo en el chat para que vayamos centrando nuestra atención y tratemos como de ir hilando las ideas eh, alrededor de estas cinco preguntas, que bueno, al final nos tocará discutir solo una por grupos, pero bueno, no pierdan de vista estas preguntas, por favor. Sí, te regreso la palabra, Rodrigo. Súper, muchas gracias. Ahora sí se ve, tengo entendido, ¿no? Mm. Ya, excelente. Si es que llegase a ocurrir algo así, avísenme inmediatamente, por favor, para poder resolverlo y que nos sigamos hablando y ustedes no estén viendo lo que estamos hablando. La tercera pregunta es, bueno, ¿cómo podemos aplicar la mediación como unidad de análisis para poder mejorar nuestra práctica profesional? ¿Cómo podemos pensar la actividad en tanto unidad de análisis para analizar nuestro quehacer profesional? Y bueno, qué aspecto, ya de manera mucho más general también y para poder conversar, qué aspecto más general de la historia de la teoría fue lo que más les llamó la atención. Así que, bueno, dejo a Nico. Muchas gracias, Rodrigo. Mientras preparábamos este momento con José y con Rodrigo, más de una vez nos preguntamos, bueno, ¿desde dónde partir? No es fácil delimitar un único punto de partida para la teoría histórico-cultural de la actividad, debido a que, bueno, acá nos interesamos en sus fundamentos teóricos y epistemológicos, y uno podría ir para atrás indefinidamente. Bueno, elegimos el punto de partida para hoy, en la publicación del primer tomo de Das Kapital, el Capital de Marx, porque la psicología vygotskiana no solamente es profundamente marxista, sino que el propio Vygotsky se propone como objetivo llevar adelante una psicología que sea equivalente a el capital, pero en el ámbito de la psicología. Entonces, bueno, comenzamos a fines del siglo XIX con la publicación del primer tomo de la obra magna de Marx. No solo retoma a Marx, sino que también lo retoma profundamente a Engels. Si bien entre ambos escribieron El Capital, Engels es conocido por haber escrito La dialéctica de la naturaleza, también publicada a fines del siglo XIX. Estamos hablando de épocas en donde los textos no circulaban con tanta facilidad como hoy, por lo cual, bueno, Vygotsky tiene la suerte de leerlo mucho más adelante, pero si hablamos de la psicología vygotskiana y si hablamos de la teoría de la actividad, estamos hablando de una teoría profundamente dialéctica. Como estuvieron viendo en clases pasadas y vamos a seguir viendo, la dialéctica es un elemento constitutivo de la teoría de la actividad. Y bueno, esto tiene sus fundamentos en los trabajos de
Friedrich Engels, quien además se interesa profundamente en el estudio del trabajo como actividad que constituye al ser humano y su conciencia. Es decir, el ser humano llega a ser ser humano por medio de la transformación del trabajo, como el ser humano transforma la naturaleza utilizando el trabajo, y al transformar la naturaleza se transforma a sí mismo. Esta es entonces la tesis central de Engels. Ahora bien, Vygotsky se interesa en el trabajo, pero también se interesa en cómo el ser humano utiliza herramientas, tanto físicas, pero semióticas. Cuando hablamos de las herramientas semióticas, estamos hablando de los signos y el lenguaje que median la relación del ser humano con la realidad. Podemos hablar de una herramienta semiótica, por ejemplo, sería esta misma presentación que les traemos hoy. Tanto José, Rodrigo y yo utilizamos esta presentación para autorregularnos, es decir, termina siendo la presentación misma una herramienta semiótica. Más adelante podemos hablar de la constitución y el surgimiento de la antropología cultural, otro hecho histórico que, si bien es difícil delimitar un único año, eso está claro porque las disciplinas surgen a lo largo de varios años, estamos hablando de los trabajos de Taylor, de Levi-Bruhl y Morgan, algunos de los autores con quienes, bueno, Vygotsky discute y retoma muchos de sus trabajos. Si prestamos atención al nombre, teoría histórico-cultural de la actividad, la cultura está en el centro de esta teoría. Esto es así porque Vygotsky se interesa, igual que sus discípulos, se interesan profundamente en cómo es que primero de todo hay que preguntarse qué es la cultura y cómo es que la cultura llega a construir al ser humano y cómo el ser humano a su vez construye esta cultura. Vamos a ver que es una relación dialéctica. Vygotsky llega a delimitar tres niveles de desarrollo que, lejos de ser excluyentes, son mutuamente constitutivos. El desarrollo ontogenético, estamos hablando del nivel del sujeto, cuando la vida de una sola persona. El nivel histórico-cultural, a lo largo de, también llamado sociogenético, a lo largo de varias sociedades, tal vez algunos siglos. Y por último, el desarrollo filogenético, estamos hablando de la especie humana, varios milenios. Estos son tres conceptos centrales que retoma de la antropología cultural. En trabajos de Vygotsky, entonces, la cultura va a ser un elemento central y también va a estar todo el tiempo remitiendo al plano semiótico y cómo esto influye en la conciencia, tal vez no tanto a las prácticas culturales como sí se interesaban los antropólogos. Pero no solo se interesó en la antropología, también se interesó en la sociología, ¿no, José? Sí, bueno, hablando de toda la influencia que alrededor de Vygotsky, pues vamos a encontrar influencias desde la sociología, la economía, la filosofía, pero precisamente este desarrollo sociogenético nos lleva a pensar que Vygotsky no era ajeno al momento histórico en el que le tocó nacer y pensar. Entonces, ya a finales del siglo XIX, el sociólogo Emile Durkheim estaba trabajando precisamente con este problema de lo sociocultural. Es decir, para Durkheim estaba también la pregunta de cómo el individuo se constituye en sociedad, cómo se constituye la identidad de la persona en la sociedad. Entonces, esta paradoja también influyó bastante en el trabajo de Vygotsky, y esta paradoja lo que dice es cómo logramos ser individuos a la vez que dependemos de una sociedad. Entonces, conforme aumenta nuestra individualidad, también aumenta nuestra dependencia social. Entonces, esta relación de la experiencia humana con la vida social está presente en todo momento en el trabajo de Vygotsky. De ahí que por eso busque inspiración tanto eh, en la antropología, la filosofía, la economía, ¿no? Y justo también en esa época también está la discusión en la psicología de cómo hacer estas investigaciones, ¿no? Y, por ejemplo, ahí, no sé si nos puedan platicar un poquito más de Wundt. Así es, porque si estamos hablando de influencias en Vygotsky, hasta ahora únicamente mencionamos desde otras disciplinas, tal vez la filosofía, la sociología, la antropología, pero uno podría preguntarse, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la La psicología? psicología. Ahí habría que recordar,
con precisión, a fines del siglo XIX, la psicología estaba comenzando a surgir de manera muy incipiente. Si pensamos en la psicología y su objeto de estudio, podemos pensar tal vez en el comportamiento del ser humano. Ahora, si miramos desde el siglo XVIII para atrás, las preguntas relativas a qué hacía o qué constituía al ser humano, qué nos constituye como humanos, siempre estuvo dedicada en manos monopólicas, tal vez, de la filosofía. Recién a fines del siglo XIX es que la psicología comienza a separarse de la filosofía de manera bastante lenta para comenzar a constituirse como una disciplina científica. Ahora, en sus comienzos, si bien fue una psicología experimental de la mano de este señor Wilhelm Wundt en Alemania, todavía tenía grandes parentescos con la filosofía, por lo cual tenía algunas características, repito, filosóficas, y por eso se la vincula con la psicología, se la caracteriza como la psicología introspectiva, que si bien lleva adelante experimentos, todavía distaba mucho de ser la psicología objetiva que le interesaba a Vygotsky. Ahora, Vygotsky retoma profundamente a Wundt, lo lee, pero al mismo tiempo lo critica, como hace con muchos autores, como vamos a ver. Una de las principales críticas que Vygotsky propone al trabajo de Wundt es que Wundt termina desarrollando dos psicologías separadas, y Vygotsky esto le causa mucho ruido. Dice, no puede haber dos psicologías separadas, tenemos que hablar de una única psicología, porque al fin y al cabo el ser humano y el estudio del ser humano tiene que estar en manos de una única disciplina. Bueno, y recién para esta época es que nace Vygotsky. Sí, efectivamente. Bueno, eh, y todo esto nos sirve, todo lo que hemos conversado hasta el momento nos sirve para poder ir dando un poco de contexto, ir entendiendo cómo en qué dirección ir y cuáles fueron las influencias de Vygotsky, pero también para poder entender la teoría, sobre todo la teoría que está relacionada o vinculada de manera tan importante con la figura de su autor, es importante también conocer un poco el autor y conversar sobre eso. Entonces, bueno, tenemos que Vygotsky, Lev Vygotsky, nace en Orcha, en Rusia, antes del 1896, durante lo que era la Rusia zarista. Se mueve más adelante con su familia a la ciudad de Gomel, donde, bueno, estudia con una serie de profesores privados bueno, le enseñan en la casa, después entra al gimnasio a estudiar. Bueno, acá, como ustedes pueden ver, bien leer en la diapositiva. eh, Vygotsky no fue un estudiante tradicional en este sentido. Ya según Dovkin, la familia de Vygotsky era una de las más cultas de la ciudad de Gomel. Ahora, si uno lee esto, puede que a priori no le diga mucho, como ya, ok, pueden haber muchas ciudades, pero Gomel era una ciudad industrial importante a inicios del 1900, más de 100.000 habitantes. eh, Era una ciudad que, bueno, tenía universidad y todo, y dentro de todo esto, la familia de Vygotsky ya era conocida como una de las más cultas. Ya, su padre, por ejemplo, era parte de la Asociación por la Ilustración de los Judíos en Rusia, su madre era profesora, su familia era parte también de la Fuerza de Defensa Judía de Gomel, teniendo también el contexto difícil histórico dentro del que están. Entonces, desde pequeño fue muy educado, llegando a manejar 9 idiomas, desde una muy temprana edad, leyendo autores muy complejos. En un momento, Vygotsky llega hablando también un poco de su influencia, llega a decir de que quien formó su pensamiento durante su juventud fue Spinoza. Entonces tenemos una persona que en la adolescencia leía Spinoza, y nos vamos, claro, haciendo una idea un poco de quién era esta persona. Eh, y además también muy importante comentar antes de seguir avanzando,
que el arte también era un elemento muy importante, no solamente para Vygotsky, sino que para su familia. O sea, su familia abrió una biblioteca para la comunidad judía en Gomel. eh, Eran muy reconocidos dentro del mundo del teatro, dentro del mundo de la crítica del teatro, estaban siempre presentes. Y esto igual también es muy importante porque el teatro y la crítica teatral estuvo entre los primeros pasos que Vygotsky dio en la academia y fue una de las primeras cosas que los llevaron a plantearse que hay un mundo más allá que hay que estudiar, el mundo de la mente, y también a priori de que, bueno, habían problemas con la psicología y había que hacer algo y, bueno, no había nada más que hacer que reconstruir la psicología y, bueno, vamos a ver cómo nos enfrentamos a este tremendo y gran desafío. Eh, entonces ahí ya nos vamos también haciendo unidad de esto. Y bueno, como les mencionaba, también elemento social muy importante. Rusia era una sociedad muy compleja, atravesada por grandes dificultades. Dentro de este periodo, Vygotsky y su familia fueron víctimas de dos pogromos, que son ataques, que en este sentido eran organizados por los ciudadanos y eran permitidos también por las autoridades, donde entraban a las zonas, porque además ellos vivían en comunidades judías aisladas, separadas del resto de la comunidad, atacaban sus cosas, en muchas ocasiones los mataban. Entonces, eh, Vygotsky parte igual preguntándose como, ok, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que pasa acá? Y eso lo lleva a buscar también refugio en el simbolismo ruso, eh, buscar corrientes igual un poco más místicas que eran muy tradicionales también en ese periodo en la élite rusa. Y eso es, bueno, uno de sus primeros acercamientos también al estudio de la mente. Entonces, continuando acá con esto, para poder ir eh, tejiendo esto, vamos al paso acá para que bueno, los chicos también nos puedan contar un poco sobre Pavlov y retomar también después cómo esto va influyendo en el trabajo posterior también que Vygotsky va siguiendo. Si vamos hilando un poco la historia, vamos a identificar que Vygotsky está viviendo un momento histórico y social interesante, o sea, desde la familia en la que nace, la ciudad en la que crece, pero también desde el punto de vista científico es un momento crítico, ¿no? Estamos hablando de la crisis de la psicología en el que los psicólogos están preguntándose qué y cómo investigar. De ahí que tanto Vygotsky como luego otros integrantes de su equipo, como Alexander Luria, están pensando precisamente cómo unificar estas psicologías, ¿no? Que ya de alguna manera hemos escuchado a lo largo de esta charla. Y por un lado estaba la escuela experimentalista, por ejemplo, Wundt, Skinner, Watson, Pavlov, ¿no? Que es ahorita aquí lo que tenemos enfrente a Pavlov, que en 1904 recibe el premio Nobel de fisiología. Entonces vemos que la psicología comienza a tornarse un estudio de laboratorio, ¿sí? En 1904. Pero no era lo único que se hacía. También durante esas épocas, en 1910, se comienza a constituir la fundación de la Sociedad Internacional del Psicoanálisis y también en ese año la psicología de la Gestalt en Berlín surge. ¿Qué es lo que nos está diciendo este momento histórico? Bueno, por un lado, la investigación psicológica, la experimental, pretende comprender la conducta humana y su respuesta a estímulos en los cuales emergen estas conductas, ¿no? De ahí que se reduce a comprender la psique, la mente, a partir de respuestas conductuales, de reflejos, pero siempre en condiciones de laboratorio. En el extremo opuesto, se busca rescatar la experiencia humana de los pacientes, de las personas, con una visión, digamos, un poco más subjetivista, más romántica, y es que esta última postura más romántica, más subjetiva, apuntala su atención hacia el inconsciente por medio del lenguaje. Todos estos son elementos
que son de interés tanto para Vygotsky como para los miembros de su grupo posteriormente con Luria, que están preguntándose qué vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo vamos a investigar? Entonces ellos estaban preocupados por hacer una nueva psicología en medio de estas discusiones, ¿no? Y dentro de estas discusiones tan vivas, en 1913, por ejemplo, Watson se está publicando su famosísimo trabajo de alrededor del conductismo, también está hablando de del manifiesto conductista. De hecho, Luria, que es parte del equipo de trabajo de Vygotsky, está trabajando después en el laboratorio de Watson. O sea, es un momento ahí como que bastante interesante para para la psicología como ciencia, en el que la psicología para Vygotsky y para Luria no era suficiente, no explicar la conducta solo en condiciones de laboratorio, pero tampoco era suficiente explicar la conducta humana solo desde el lenguaje como una visión subjetiva. Entonces, estos dos polos querían juntarlos y rescatar la experiencia humana en las condiciones reales, es decir, y experiencia humana, ¿no? Nuevamente aquí confluyen. Entonces, eh, justo en este momento también ocurre la Revolución Soviética y que eso influye en en el tipo de investigación que quieren hacer. Hay tres postulados que guiaron el trabajo de Luria y de Vygotsky. Decían que querían hacer una psicología que fuera una investigación marxista, materialista y que fomentara la identidad del ser soviético, del ciudadano soviético y socialista, porque eh, la Revolución Soviética había, digamos, inyectado una especie de efervescencia social y de esperanza. Entonces, esa nueva esperanza, a su vez, implicaba pensar en que se podía hacer una nueva ciencia, ¿no? Y bueno, entre todos estos momentos de la revolución bolchevique, pues Vygotsky le toca vivirlo como adolescente, a Luria también, y en esos momentos de, de, de revolución social, pero también revolución cultural, es que Vygotsky se va a mudar a Moscú. No sé si, Rodrigo, nos quieras platicar un poquito más de este momento en que Vygotsky se va a vivir a Moscú. Sí, bueno, efectivamente, Moscú. eh, Allá continúa sus estudios, eh, estudia filosofía, estudia historia, estudia literatura. eh, y claro, aquí quiero, esta frase que está acá, yo creo que igual es importante, de Jaruzelski y Burgenitze, que bueno, antes de estudiar las funciones mentales superiores, Vygotsky fue finalmente un filósofo, un metodólogo y un teórico de la ciencia. Y esto fue el identificar estas necesidades lo que lo llevó a plantear el poder avanzar en esta tarea de tal envergadura, ¿ya? Eh, Entendiendo que, bueno, además la sociedad rusa, estos elementos literarios eran muy relevantes, entendiendo el contexto de gran represión que había, entonces, bueno, no era mucho lo que se podía decir y lo que había que decirlo de manera muy camuflada. Entonces se consideraba la palabra como un elemento muy relevante que cargaba mucho significado, y que era una herramienta efectiva para poder ir reconstruyendo la sociedad. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí Vygotsky da un giro importante hacia lo que es el activismo social, bajo la influencia de los bolcheviques, y comienza, bueno, poco antes, a desarrollar esta psicología pedagógica, esta psicología donde busca ir generando como un enfoque objetivo para poder ir estudiando, la conciencia y para poder ir viendo también cómo ir descubriendo esto, y que va surgiendo también en base a las mismas necesidades que va viendo y a las mismas necesidades a las que se va enfrentando. José Manuel nos comentaba, claro, estuvo en el contexto de la revolución bolchevique,
y nos encontramos que, bueno, en un periodo de gran complejidad social en Rusia, donde hay, bueno, la revolución bolchevique suele ser la más nombrada, pero no es la única, una serie de revoluciones, guerras entre medio, levantamientos, y nos encontramos con grandes desafíos sociales, eh, a los que en ocasiones es un poco complejo captar de dónde estamos ahora la relevancia que tenía en el momento. Con Rusia siendo un país, bueno, en ese tiempo Unión Soviética, un país con una gran cantidad de habitantes y donde, para que nos hagamos una idea, solo el número, por ejemplo, de niños con los que se necesitaba trabajar era aproximadamente 7 millones. Entonces, es un número impresionante de niños. Y estaba el desafío, ok, como sociedad, ¿cómo nos hacemos cargo? Y Vygotsky comienza a avanzar en esto, toma un rol muy activo, siendo docente de docentes, generando libros para poder apoyar en la labor pedagógica y buscando métodos también para poder ir respondiendo a, ok, ¿cómo podemos ayudar a estos niños a desarrollarse y a poder integrarse a la sociedad? Que No, es un no elemento muy solamente, importante, cínico. no solamente estamos hablando de niños, también estamos hablando muchas veces de niñeces sin familia. Estamos hablando de una Unión Soviética posguerra en la cual murió una enorme cantidad de soldados justamente en la Primera Guerra Mundial, en la Revolución hubo una gran cantidad de muertes y muchas veces estamos hablando de niñez sin madres o padres para alfabetizarles. Claramente las escuelas como las conocemos hoy todavía no estaban constituidas como de manera sistemática, entonces la alfabetización quedaba en las manos de la familia. Y perdón, ahí también hay otro elemento que es la educación de los adultos. Recordemos que una de de los intereses de esta nueva psicología era la conformación de la identidad del soviético. Entonces también hay un trabajo constante con los campesinos rusos, eh, que bueno, que ya se constituyó este trabajo con los adultos, con los campesinos rusos, después de que Vygotsky conoce a Luria y Leontiev en 1924. Eh, Vygotsky se muda a Moscú por una invitación que le hace Luria. O sea, Luria ya estaba trabajando en el ex laboratorio de Watson, aquí en un congreso del segundo congreso de psiconeurología en Petrogrado. Luria, perdón, Vygotsky presenta un trabajo de una crítica a la reflexología, esta ciencia que solo estudia los reflejos en condiciones de laboratorio. Y esa crítica inspira a Luria y dice, bueno, tenemos los mismos intereses, hay que armar un grupo de trabajo. Y ese grupo de trabajo es conocido como la Troika, constituido por Vygotsky, Alexander Luria y Leontiev. Entonces, el trabajo de esta troika, de estos tres grandes personajes, es precisamente cómo constituir una psicología objetiva y romántica, pero que a la vez sea ciencia, que sea experimental y que rescate la experiencia humana. Sí, entonces, Luria le llamaba hacer una ciencia romántica, ¿no? Es a lo mejor muy idealista, que después esto genera una serie de problemas con el mismo gobierno soviético y que obliga a que la teoría sociocultural evolucione, ¿no? Pero de pronto este trabajo de conformar la troika, eh, se arma el grupo a partir de 1924 hacia 1930, constituyendo los fundamentos de la psicología cultural histórica en medio de esta crisis de la psicología. Pero como ciencia, pues estaban en una serie de trabajos muy teóricos, muy filosóficos y decían, bueno, ¿cómo lo vamos a probar? ¿Sí? ¿Cómo podemos eh, estudiar la psicología? ¿Qué vamos a analizar? Porque la reflexología estudiaba los reflejos, las respuestas a los estímulos. Ahora, José, Entonces, es interesante mencionar la reflexología como una ciencia que por ahí se destacó, o al día de hoy muchas veces muchos de acá conocemos el perro de Pablo. Uno podría preguntarse, ¿cómo es que pasamos del estudio de los perros y la famosa campanilla que lo hace salivar porque lo hace pensar en comida, al estudio del ser humano? Quienes entendemos que no hay una continuidad entre los animales y los seres humanos, sino que ameritan su propio campo de estudio.
Ahí está muteado, José. Ay. Sí, bueno, si veíamos en las diapositivas atrás, digo, nada más como mero dato cultural, por ponerle rostro también a Luria y a Leontiev, que son un poco menos conocidos que Vygotsky, o sea, Leontiev y Luria, esos otros integrantes de la Troika, quienes trabajaron junto con Vygotsky en el problema de la conciencia y precisamente en este trabajo de cómo vamos a pasar de estudiar los animales a estudiar ahora las personas, pues la unidad de análisis la, más adelante se transforma, ¿no? Pasa de ser el estudio del reflejo, ahora a ser la mediación, porque se dan cuenta que, y sobre todo Vygotsky, se da cuenta que las herramientas semióticas, los instrumentos culturales, son los medios mediante, disculpen la redundancia, son los medios con los cuales se están interviniendo o se está estimulando la conducta humana. Entonces, no era en sí el instrumento, sino todo lo que estaba alrededor del instrumento, que se ha representado en un triangulito, ¿no? Que es el triangulito que tenemos acá adelante. Eh, Vemos que el instrumento, que puede ser material, puede ser simbólico, semiótico, cultural, está en medio del objeto de acción y el sujeto que está actuando. Entonces, la constitución de este pequeño sistemita es la mediación, que ya de alguna u otra manera fue evolucionando hacia algunas versiones de lo que ahora conocemos también como zona de desarrollo próximo, que no fue una preocupación central en el trabajo de Vygotsky. Sin embargo, bueno, no sé si nos podamos pasar un par de diapositivas así como saltando rápido hacia 1931, 32, cuando todo este trabajo de estudiar la conducta humana por medio de la mediación se pone a prueba. Como mencionábamos hace un momento, la Revolución Soviética llevó a que se hicieran trabajos e investigaciones con niños, con niñas, con niñas, pero también con campesinos, como campesinos alejados, ¿no? Entonces Luria organiza una expedición para poner a prueba la teoría histórico-cultural de Vygotsky y se van a Uzbekistán y Kirguisia, ¿no? Donde el objetivo era estudiar cómo los cambios socioeconómicos eh, radicales de transición de la Rusia zarista a la Rusia soviética estaban transformando los procesos cognitivos de los campesinos. Ahora, Entonces, José, ¿por qué hasta per- 1900? Sí. no, pensemos en qué distinto era el trabajo de Watson en un laboratorio, el trabajo de los conductistas en laboratorio, de Pablo, o de Piaget, tal vez en una sociedad muy específica. Sabemos que Piaget estudió algunos asuntos muy específicos de su sociedad, y pensemos en cómo Vygotsky y Luria se van a otro país casi a hacer etnografía. Sí, sí. Bueno, de ahí la influencia también multidisciplinaria, ¿no? De la antropología y tal. Por eso es que se alimentaban de todo lo que podían leer. Entonces, bueno, yo acá quería plantear también un poco la reflexión de por qué 1931, 1932 y la Revolución Soviética fue en el 17. Bueno, hay que ver dónde está ubicada Moscú y dónde está ubicado Uzbekistán. Entonces, la revolución llega un poco más lento, llega un poco después a estos campesinos, y entonces ellos aprovechan, ¿no? La Troika, Luria, Vygotsky, Leontiev dicen, hay que aprovechar este momento en el que está llegando la revolución, la colectivización y la alfabetización a las zonas lejanas para ver cómo están cambiando estos procesos cognitivos y entonces entender la interacción y la relación entre la construcción de la conciencia individual y la cultura en las condiciones reales de la experiencia humana, no en un laboratorio, a diferencia de lo que estaban haciendo otros psicólogos, sobre todo en Europa, ¿no? Y bueno, desafortunadamente en 1934 fallece Vygotsky muy joven, a los 37 años, por tuberculosis. El grupo siguió eh, trabajando alrededor de estas ideas y justo todo este trabajo educativo que terminaba en las escuelas llevó a constituir la pedología, que era una ciencia rusa encargada de analizar las condiciones socioeconómicas en las que estaban insertas las escuelas y a partir de ahí determinar en qué zona de desarrollo estaban los estudiantes. Pero
Esto resultó algo incómodo para el gobierno soviético, que ya para este momento estaba Stalin en el poder. Y entonces dice, oye, pues de entrada tú estás haciendo una ciencia burguesa porque la pedagogía está midiendo en qué zona de aprendizaje está un estudiante, estás haciendo una clasificación, entonces ya no son todos iguales. Y segundo, estás señalando lo que está mal en mi desarrollo socioeconómico, ¿no? Entonces prohíben en 1936 la pedagogía, que era una de las principales influencias de Vygotsky en el aula. Y esto permite que visualizar ciertas disputas políticas y académicas de fondo, porque recordemos, hace unos momentos mencionaba que esta unidad de análisis de la mediación en Vygotsky, en el que confluyen el instrumento, el sujeto y el objeto, pues el instrumento podría ser semiótico, podría ser simbólico, no necesariamente material. ¿Y qué es lo que buscaba la Rusia soviética? Instaurar un materialismo dialéctico. Pero en sí lo simbólico, lo semiótico, no es material, no es tangible. Y por eso también se contribuye a la abolición de la pedagogía. Hay una serie de persecuciones también académicas para 1937. Hacia 1945 comienza a constituirse por separado la neuropsicología como ciencia de Luria, que sigue trabajando como una ciencia más materialista. Lo hace también con un poco de no ser perseguido por Stalin, sino como que hacerlo ya una disciplina más científica. Pero por otro lado, eh, el trabajo de Vygotsky inspiró también a Leontiev, que en 1937 publica su crítica a Vygotsky, ¿sí? Entonces, en ese año, el 37, que es reconocido históricamente como el año cúspide de las purgas soviéticas y de las persecuciones stalinistas, pues es cuando Leontiev menciona, a ver, esto de la unidad de análisis centrada en la mediación no es suficientemente materialista, ¿no? Porque se queda un tanto en el plano simbólico por aquello del lenguaje, los símbolos y tal, y centra la atención ahora en algo material. ¿Y qué puede ser más material que el trabajo? Que traducido a la conducta humana, pues es la actividad, ¿no? Entonces, veamos cómo aquí ya hay un cambio de la unidad de análisis de la mediación hacia la actividad como unidad de análisis. Exactamente, y de esa manera podemos hablar de la consolidación de la teoría de la actividad. Ahora, cabe diferenciar, y esto hay que diferenciarlo con exactitud y con claridad. Vygotsky se interesó de manera tangencial en el estudio de la teoría, pero Vygotsky nunca publicó una teoría de la actividad, por lo cual, si hablamos de la teoría de la actividad, tenemos que hablar de mínima de sus discípulos. Podemos hablar de Rubinstein, quien es un personaje que no nos da el tiempo para hablar hoy, pero hablamos de Leontiev, quien para 1950 comienza a consolidar no solamente la teoría, comienza a consolidar cierto nivel de poder. Estamos hablando de un personaje que llega a ser bastante hegemónico, llega a estar al mando de un importante cargo en la Universidad de Moscú, si bien dentro de, bueno, hay una infinidad de departamentos, él está a cargo del departamento de psicología y él con cierta impronta llega a ser entonces, entre comillas, quien lidera, quien lleva adelante la teoría de la actividad. Hay distintas maneras de entender la teoría de la actividad, pero el enfoque de Leontiev es el que cobra hegemonía en este momento. Ya para 1975, Leontiev llega a publicar su obra magna, que es Actividad, Conciencia y Personalidad. Me gustaría llamarles la atención al nombre del libro. Actividad, conciencia y personalidad. Hasta ahora estuvimos hablando mucho de actividad y de la formación de la conciencia, pero no tanto de la personalidad. Hay que decir que los soviéticos estaban interesados, muy interesados, en qué era la personalidad soviética, cómo es que se forma la personalidad. Bueno, Leontiev entonces publica esta obra magna en donde podemos hablar de que resume la teoría de la actividad y estamos hablando ahora sí propiamente dicho del estudio de la actividad de manera sistemática, la cual tiene su propia unidad de análisis. Si bien retoma muchos fundamentos vigosquianos, no estamos hablando ya del triángulo inicial, sino
En palabras de Engström, quienes tuvieron la suerte de conocerlo en la primera sesión, vendría a ser la segunda generación de la teoría de la actividad. Estamos hablando de una actividad constituida por acciones y las acciones constituidas por operaciones. Mm. También es cierto que las generaciones no son mutuamente excluyentes entre sí, sino que podemos hablar de, bueno, de una progresión, una complejización de la unidad de análisis, pero uno perfectamente al día de hoy podría seguir utilizando la segunda generación de la teoría de actividad o la primera generación para llevar adelante estudios. Y recién en 1985 que Michael Cole e Irgo Engström pueden consolidar el acrónimo CHAT. Tal vez una nota al pie, pero si estamos hablando de chat o en español la THCA, estamos hablando recién para esta época. En 1987, entonces, Engström publica su tesis, su obra magna, por la cual es conocido hoy en día, Learning by Expanding, Second Edition, bueno, aprendiendo mediante la expansión. Él propone entonces una tercera generación de la teoría de la actividad. Vamos a entrar muy tangencialmente en estos asuntos porque la verdad es que van a tener la suerte de verlos más adelante en futuras clases, pero este es el triángulo que muchos conocemos, tal vez es el triángulo más difundido en muchas clases de universidad, por suerte, y estamos hablando de la unidad de análisis de la tercera generación de la teoría de la actividad. Ya es una unidad de análisis un poco más compleja, ahí estamos hablando de la interrelación, de estos tres triángulos interrelacionados en torno a un mismo objeto. Vamos a tener la suerte de verlo más adelante, pero esta unidad de análisis recién surge entonces con los trabajos de Engström en 1987. Para ir cerrando nuestra exposición, nos gustaría aclarar que si bien esto hablamos mayormente de la historia y del siglo XX, la realidad es que esta teoría sigue muy viva, sigue en desarrollo y por mencionarles algunos hitos importantes, en 1994 entonces Engström funda su laboratorio en Helsinki, por lo cual podemos hoy hablar de la tradición finlandesa, y hacia 2018 Annalisa Sanino, quien también estuvo en la primera sesión, funda su laboratorio en Tampere, también en Finlandia. Entonces estamos hablando de una tradición sumamente viva y en desarrollo. Hoy podemos hablar de la cuarta generación de la teoría de la actividad, pero nuevamente lo dejamos para otro momento. Ahora bien, así como tuvimos el gusto de contarles algunos de los autores más importantes de esta tradición académica, epistemológica, también es verdad que dejamos por fuera muchos autores como Hegel, Feuerbach, Spinoza, Kant, Ilienko, Piaget, Descartes. Bueno, uno nunca puede mencionar todo, pero algunos aportes importantes. Cerramos entonces nuestra exposición recordando las preguntas orientadoras y de esta manera los invitamos a dividirnos en grupos para discutir, para debatir acerca de sus opiniones en torno a estas preguntas. Gracias por Sí, su atención. eh, perdón, antes de irnos a las salas, ahí en el chat fui dejando las preguntas, son 5 preguntas. Ahora que nos dividamos por salas, la sala 1 y 2 trabajarían con la pregunta 1, la sala 3 y 4 con la 2, 5 y 6 con la 3, sala 7 y 8 pregunta 4, sala 9 y 10 pregunta 5. Súper. Voy a separar entonces por salas ahora. Les pedimos unos 15 minutos aproximadamente de trabajo y en cuanto hayan expirado los 15 minutos volvemos a debatir de manera grupal y vamos a poder hacer una apuesta en común entre todos. Ahí está. ¿Podrías repetir las preguntas para cada sala? Igual las voy a dejar por el chat, pero es Perfecto. sala 1, o sea, ajá, sala 1 pregunta, sala 1 y 2 pregunta 1, ¿sí? Sala 3 y 4 pregunta 2. Pregunta 3 serían la sala 5 y 6. Sala 7 y 8 pregunta 4. Sala 9 y 10 pregunta 5. Muchas gracias. No, ok.
Hola, Hola. hola. Oye, me disculpo, voy manejando, así que seguro que se va a escuchar más o menos nomás mi voz, No, no te preocupes. Maneja con cuidado nomás. porque hoy fue perdido. Tengo que elegirlas como derivan.
justo eso nos cortó, el tiempo parece que no fue suficiente para conversar, pero termino, voy a tomar un poco el tiempo de la clase general para terminar de explicarle a mi grupo que, que claro, finalmente la mediación nos permite poder comenzar a mirar en detalle cómo se van organizando las cosas a nuestro alrededor y cómo vamos interactuando también con los otros. Eh, entonces nos permite igual ir entendiendo las relaciones entre estas cosas y cuáles son los resultados que finalmente van teniendo. Es como, ah, ya, entonces esto lleva a esto otro y nos permite también poder mirar con mayor claridad cómo se va encadenando cada cosa con la otra. No voy a tomar más tiempo de la clase general para que continuemos con las cosas, así que no sé si Nico, José, estás por ahí. Acá Porque estamos. yo me Ya, pongo a hablar y me tienen ya que quitar el estamos. micrófono, así que le paso el micrófono mejor de manera voluntaria a los chiquillos. No, pues creo que es un momento de también escuchar a las personas, ¿no? De que nos platiquen un poco sobre, bueno, digo a las personas como si nosotros no fuéramos personas, pero entonces escuchar a los demás, ¿no? Que ¿no? desde la sala que les tocó, entonces no sé si quieran participar, iniciando por mencionar la sala en la que estuvieron, para ubicar más o menos la pregunta en la que reflexionaron, y algún comentario así rápido para poder terminar en tiempo. Entonces no sé si alguien que haya, Así de al las azar, personas, José sí, Manuel. Así sí, al adelante, azar, Olivia. puede empezar cualquier sala. Sí, Como quien se usted anime, les quien se- acomode Sí, más. sí, 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 eso sí. como mismo, Nico. No en orden, quien bueno, tenga si quieren empezamos nosotros, que somos sala 5 y que teníamos una pregunta que era cómo podemos aplicar la mediación como unidad de análisis para mejorar nuestra práctica profesional. Entonces, bueno, en una síntesis muy apretadita para no restar tiempo de los otros grupos, nosotros pensamos en aplicar la mediación como unidad de análisis, bueno, desde la postura. Ay, ay, ay. Y esto implicaría dejar de observar la conducta individual y aislada y analizar la relación triádica, ¿no? Entre el sujeto, el otro como agente mediador y los instrumentos simbólicos y materiales que intervienen en las prácticas profesionales. ¿M? Y teníamos varios ejemplos lindos que voy a invitar a mis colegas a que puedan contar. ¿M? No sé si Muchísimas están por gracias, ahí, Carlos. Livia. Dale, Daniel. Sí, sí, claro. Un ejemplo es el uso de la lengua indígena que se hace aquí en México Hermoso. para los procesos de adquisición en la transición de la lengua indígena al español en instituciones de educación, sobre todo superior. No se genera un proceso de traducción, sino que la lengua indígena funge como puente simbólico, cultural y completamente significativo para que las personas y sobre todo los jóvenes puedan adquirir el español, pero teniendo como base primordial su lengua, lo que facilita el proceso de adquisición de la L2, que sería el español, y la lengua funge como un puente con toda su carga cultural y generando este proceso mediacional. Había otro ejemplo muy lindo en relación a las artes, la danza. ¿Querés contar un poquito? Bueno, en los espacios donde estoy de predanza, que es como el primer semestre en la licenciatura en educación artística, lo que hacemos es entender también estos procesos comunitarios, sociales y culturales a través de las rondas y los juegos coreográficos y trabajamos con rondas colombianas desde su letra, ¿no? Entendiendo que las letras y los pasos son parte de la historia. Sí, entonces, ejemplo, la cumbia se baila con un pie un poco más marcado porque tenían grilletes, pero entonces si nos vamos a las letras, les hablaba una del chocó colombiano, que es maquerule, pero la historia es de un personaje extranjero que llega al Chocó y él se llama McDule, Mr. McDule.
pero allá se comen las letras, entonces terminó siendo maquerule. Sí, entonces también cómo jugamos con el lenguaje y con las historias, y esto no queda solo en que es un baile, ¿no? Que tiene un ritmo y unas danzas, sino que bailamos la historia, ¿no? Y esta historia trasciende también al cuerpo y al sentimiento. Entonces, como esta mediación de lo que pasa es social, pero también es cultural, pero también es artística, ¿no? Un poco ese ejercicio. Bueno, sí, son eh, muy bonitos ejemplos porque sí, precisamente reflejan la importancia de la experiencia humana en, en la cultura y a su vez, ¿no? Cómo la experiencia humana recrea la cultura. Bueno, no sé si alguna persona más de alguna otra sala quiera participar. Si quieren, digo algo de la sala 4. Nos Yo, había Adelante, tocado Cris. ah, actividad, comunidad de análisis, ¿no? Para analizar nuestro quehacer profesional, ¿no? Bueno, evidentemente nuestro quehacer profesional y aún en la clínica requiere de todo lo que implica actividad, ¿no? No solo acción y acción en todo caso sobre un otro, con un otro, sino justamente contemplar los distintos sistemas de actividad en juego en la vida de ese ser y en la vida del otro ser. Aún en la clínica habíamos 2 o 3 personas que trabajan en clínica, ¿no? Entonces, como actividad es algo mucho más sistémico, digamos, habla de sistemas, pero también de acciones transformadoras y de actividades con posibilidad de transformación en la medida que se contemplen esos sistemas, digamos, porque también uno puede quedarse en el déficit individual y quedarse en el trabajo persona a persona y nada más, ¿no? Más allá de las otras cosas, o quedarse en lo sistémico, pero tal vez sin una situación de posibilidades transformadoras, de un potencial. Bueno, eso lo charlamos, había 2 personas de Chile y 2 argentinas, digamos, y fue interesante. Incluso alguien que dijo, yo estaba por bajar los brazos y encontré esto y sentí que podía seguir valiendo la pena nuestra profesión. Una docente universitaria de Chile. ¡Wow! Como cómo hace eso a la actividad, ¿no? Y a los sistemas, y encontrar toda esta gente de distintas generaciones y decir, ay, bueno, pero entonces había algo que valía la pena y que todavía había fuerza para transformarlo, ¿no? Y enriquecerlo a la pucha, un montón. Bueno, eso creo que es lo que hablamos nosotros en la 4. Y bueno, yo voy a aportar un poco sobre lo que hicimos en la sala 1. Empezamos a hablar un poco de la historia, eh, que era que era la pregunta, la primera pregunta, y luego pasamos un poco a revisar las categorías. Entonces, digamos, dentro de la reflexión sobre el tema de la historia de la teoría de la actividad, en mi caso, yo veía que la, mucho de lo que se hace hoy día en educación, yo soy educadora, yo trabajo en una universidad, en una licenciatura en la Universidad Distrital, formando maestros y maestras, y mucho de lo que hacemos en pedagogía, sobre todo en educación infantil, está conectado con esa perspectiva. Entonces, como que encontrar las raíces de lo que uno hace es muy interesante, ¿no? Eso, en esa época, claro, leemos a Vygotsky, pero Vygotsky hizo una parte y cuando vemos que Leontiev avanzó y lo que nosotros hacemos en clase, lo que nosotros reflexionamos, esas actividades, esa perspectiva de actuar de manera reflexionada en el aula, pues ahí está, ¿no? Ahí son las raíces de donde bebemos. Y
también surgió la reflexión sobre el concepto de mediación y si distinguimos, porque en la pregunta como que se hacía la diferencia entre mediación y actividad, ¿no? Dice la pregunta, ¿qué implica cambiar la mediación por la actividad? Entonces sale la pregunta es, ¿son distintas? ¿No? Y pues Nicolás nos explicaba que quizás con Vygotsky el concepto de mediación era, digamos, más general, más abarcador y no lo desarrolló, pero en la teoría de la actividad sí se reflexiona el concepto de actividad, en el sentido de que, digamos que siempre el ser humano interactúa a través de elementos que, sí, simbólicos o físicos. Y desde Leontiev lo que veíamos era que las actividades se vuelven relevantes y se amplía su reflexión y su estudio. Bueno, y alrededor de eso, no sé quién me apoye de los que estaban en el grupo, alrededor de eso se generó como esta reflexión, esa necesidad de aclarar los conceptos para ir entendiendo más cómo aterrizar lo que estamos aprendiendo. Muchas gracias. Nicolás. Yami- Alguien más del Yamilet. grupo de Yamilet, a ver, que digo, Yamilet hizo la Yamilet. invitación a su equipo. Éramos 4 y se nos bajó uno por tuvo que ir a trabajar. Ah, Tal bueno. vez se anima a sumar un poco Magdalena o Daniela, tal vez se animen un poco más. Yo te Pues animo a ¿Puedo ti. ser yo? Que soy del equipo número 10 y nos tocó la pregunta más fácil, la verdad, porque es qué aspecto de la historia te llamó más la atención. Entonces, claro que ahí teníamos como completa libertad para decir lo que se nos antojaba, pero lo interesante es que coincidimos hasta cierto punto en que lo que más nos llamaba la atención fue este rompimiento de paradigma tan interesante que hizo al dejar de ver solamente al individuo y lo que el individuo producía o dejaba de producir para empezar a ver en la sociedad y entonces ya no centrarse en el individuo, sino todo lo que sucede en un contexto social. O sea, nos imaginábamos las tres que esto debió de haber sido una cosa así como muy aparatosa, ¿no? Para el momento histórico que se estaba viviendo y las corrientes que permeaban el mismo lenguaje del momento en cuanto al aprendizaje. Y también hablábamos acerca de un poquito de cómo la historia, o bueno, más bien, cómo la teoría se va trabajando, se transforma, y nos quedaba como un poquito la duda de, bueno, y entonces la cuarta generación, ¿cuál es? ¿Alguien? Y nos hicimos esa pregunta, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es? Y ya cada quien hizo los supuestos propios. No sé si alguna de mis compañeras quiere agregar o abonar algo. Yo creo que Nilda hizo un buen resumen del grupo. Yo únicamente agregaría que también conversamos, la compañera de Colombia, pero ya no la veo, dijo que también era muy importante el papel que se le daba a la parte emocional. O sea, que viene a ser como la última laminita que ustedes pusieron, donde se incluye ya la personalidad como algo también a considerar, a tomar en cuenta. Entonces, pues esa parte social y esa parte de la personalidad son aportes muy importantes para poder ir comprendiendo el devenir de la historia de la teoría, ¿verdad? Para responder muy brevemente Gracias, y sin Carmen. ocupar demasiado tiempo, quienes estén interesados en la cuarta generación, les invitamos a seguir viniendo el curso, que no lo vamos a abordar hoy, pero sí próximamente en las próximas clases. No, Gracias.
Sí, Sí, de sí, hecho, si sería no me bueno el equivoco, la tema, siguiente sesión. sería bueno el tema de las emociones también, ¿eh? Wow, que lo trajo la compañera, porque es todo un tema para pensar cómo articularlo en Vygotsky y en Engström también. Wow. Pero digamos, cuando se pueda. Hay muchos temas. Sí. Y ya está. Muy bien, fue muy interesante este recorrido histórico. Muy bueno. Pues creo que nos da pauta para una participación más. No sé si por ahí esté Diana que nos diga cómo vamos con el tiempo, pero creo que sí da tiempo en Claro que una sí, participación tenemos más. tiempo para una Ujú. participación más. Pues si gusta mi equipo, que ya no sé qué equipo es, pero sí recuerdo qué pregunta. Vale. Sí, la pregunta con la que estuvimos trabajando fue la 3, la que dice cómo podemos aplicar la mediación comunidad de análisis para mejorar nuestra práctica profesional. Bueno, una manera de sencilla de abordarlo en el equipo con compañeras de Argentina, de Chile, algunas docentes, alguien dedicada al trabajo social, que fue muy interesante justo esa combinación. Veíamos que esta manera sencilla de abordarlo fue que coincidíamos en que las personas no aprendemos ni actuamos de manera directa sobre el mundo, que siempre hay mediadores, ¿no? Que nos ayudan a apropiarnos de lo que queremos aprender, como el lenguaje, las herramientas, los símbolos, las interacciones y la propia cultura de, de los grupos con los que estamos trabajando. Y desde esa perspectiva comentábamos que mejorar nuestra práctica profesional podría implicar dejar de preguntarnos únicamente qué hacen las personas en ese proceso de aprendizaje y comenzar a preguntarnos sobre las mediaciones, sobre estas mediaciones que están facilitando o que están dificultando lo que queremos lograr, ¿no? Que se aprenda. Y eso aplicado a la docencia, específicamente, veíamos cuando queremos que, bueno, un ejemplo sobre las teorías, ¿no? Queremos que los estudiantes aprendan algo de alguna teoría del aprendizaje, que no sería solo preguntarnos qué le falta al estudiante que no está pudiendo aprender o apropiarse de eso, sino qué preguntas le propuse, qué ejemplos utilizamos, qué apoyos ofrecimos, qué espacios de diálogo se generaron, qué herramientas intelectuales pusimos a su disposición para que estos pudieran ir avanzando en ese proceso. Entonces, pasar de una única pregunta de eh, si facilita o Sí. no, a qué otras cosas estamos haciendo para que eso se logre. Y también hablábamos, bueno, por aquí anda Rosario, que fue quien estuvo tomando las notas, también hablábamos de la importancia de darle voz a las personas que aprenden, porque también tienen mucho que decirnos acerca de cómo les vendría mejor hacer esos trabajos y no siempre suponer que el profesor o el docente es el que se las sabe todas, ¿no? No sé si Rosario quiere agregar algo más. Sí, hola. Se abrió también o salió el uso de la inteligencia artificial Artificial. generativa, ajá, como herramienta para crear materiales y poder hacer otro tipo de mediación como de manera más sencilla, pensando en las múltiples mediaciones que se tienen que hacer de pronto, ¿no? En los grupos o en los diferentes contextos. Y a su vez, la reflexión sobre es la limitante que la misma inteligencia artificial generativa ahorita está presentando, que es los estereotipos de alguna manera con que se genera estos productos, ¿no? Que generan estos productos. Y entonces hay un sesgo. Si hablas o le pides algo de grupos minoritarios o que incluyan o que sea incluyente, entonces meten forzosamente personas de color, ¿no? O está como muy sesgado y falta trabajar, es decir, es como un arma de dos filos, ¿no? Que todavía está como muy, muy limitado. Y yo creo que a grandes rasgos Olivia comentó lo demás, ¿no? Y lo otro coincide con el primer grupo
el grupo 5, ¿no? que comentaba. Súper, muchas gracias. Nos estamos acercando peligrosamente a la hora de término de la clase. Y bueno, hay una mano levantada por allá. Es que antes de que termine la clase, yo quiero felicitarlo a usted, a Nicolás y a José Manuel, porque hicieron una exposición como si hubieran estado juntitos a pesar de las distancias, Claro, con sí, mucha sí. coherencia, con mucha Muchas gracias. claridad y muy armónica. Entonces quiero reconocerles eso. Muchas Muchas gracias, muchas gracias. 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 Estuvimos practicando harto, nos tirábamos la oreja por WhatsApp entre medio. Estaba hablando mucho por pasar la diapositiva, así que. Había mediaciones virtuales. Sí, Y sí. de 3 países, ¿no? De 3 países Así son. es. Ah, la Además, sí. pucha, sí, sí, sí. Pero México, siempre Chile, Argentina, Chile. Argentina. Pero de estuvo Latinoamérica presente. coherente, fluida la exposición, así que Fluida, se llevaron de la totalmente. mano por ese recorrido histórico, sin repetir, sin aburrirnos, sin nada. Perfecto. Muchas estuvo. gracias. Muchas gracias. La verdad que sí, hermoso. Muchas gracias. Sí, y bueno, con los chicos Muchas conversamos, gracias. ok, ¿cómo vamos terminando esto? Porque, claro, estuvimos hablando de historia, estuvimos hablando de cómo fue que llegamos hasta donde estamos, más o menos, y conversamos con un par de cosas que igual nos gustaría rescatar para poder cerrar. Y una de esas cosas fue que, bueno, todo esto se fue construyendo y se fue armando como una respuesta a las necesidades que se vieron en el ambiente, que se vieron en el entorno, que se vieron en ese tiempo. Eh, y eso igual nos deja como el desafío de, oye, tenemos que ir construyendo teoría, ir haciendo práctica en base a las necesidades reales que vamos viendo en nuestro entorno, que fue como fue surgiendo toda esta teoría que cambió un montón. No alcanzamos a revisarlo en más detalle por tema de tiempo, pero Vygotsky se dio un montón de vueltas, como llegando a un punto de decir, oye, no estoy de acuerdo con lo que dije hace un par de años atrás, que sería muy raro hoy en día. Entonces también como Sí, rescatar un poco de la eso, capacidad. de ir respondiendo a lo que vemos y nada, de entender de que esto es al final de cuentas un proceso, estamos en construcción, no seamos tan duros con nosotros mismos en ese sentido. Y bueno, con el paso del tiempo y colaborando también con la gente particular que tenemos acá, podemos ir avanzando en esa dirección. Así que no sé si José y Nico quieren comentar algo más para cerrar. Yo únicamente agradecerles por su atención, por su tiempo bueno, y retomar las palabras de Rodrigo. La invitación está hecha, está abierta para continuar estudiando la teoría de la actividad. Esperamos que esta clase y también este curso sean una buena iniciación interesante, pero bueno, uno siempre puede ir estudiando más, así que la invitación a continuar estudiando, profundizando esta teoría que sigue viva al día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a José Manuel, a Nicolás, a Rodrigo, a todas y todos los docentes que han formado parte